Bienvenidas y bienvenidos al En Rostros de la Academia del Seminario de Relaciones Internacionales. Hoy tenemos el honor de encontrarnos con la doctora eh, Concepción Anguita Olmedo. Doctora, bienvenida. Un placer tenerla aquí con nosotras. Muchas Antes, gracias, igualmente. muchas gracias. Antes de cederle totalmente la palabra y empezar con esta entrevista, me permito leer su semblanza. La doctora Concepción Anguita es acreditada y titular, profesora de Relaciones Internacionales y Crimen Organizado en la Facultad de, de CCC, Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido coordinadora del Máster Universitario en Política de Defensa y Seguridad Internacional y vicedecana de Estudios de Máster y Prácticas Externas. Diplomada en Altos Estudios de la Defensa, CCD, investigadora del Centro de Estudios sobre el Crimen Organizado Transnacional, CECOT, del IRE Universidad de La Plata, miembro global de Initiative Against Transnational Organized Crime. Ha sido visiting scholar en el Colegio Interamericano de Defensa en Washington, en la Universidad de California en San Diego, 2019, en la Universidad de Los Ángeles en 2014, en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos ANEFED Chile 2018, en la Universidad de La Plata y en la Universidad de Lanús de Argentina 2015, profesora invitada de la Universidad de Varsovia, Polonia, en la Universidad Autónoma de Lisboa, en la Universidad de Coimbra, ambas en Portugal, y en la Universidad Rosa de la Amistad de los Pueblos en Moscú. Sus líneas de investigación son seguridad y defensa, crimen organizado y terrorismo Europa, América Latina y África. Méritos y conmemoraciones sostiene la doctora el Cruz de Mérito Militar con distintivo blanco en 2021 y profesora honoris causa nombrada por el Ministerio de Defensa de Brasil a propuesta del Descuenta de Comando y Estado Mayor del Ejército SEME de Río de Janeiro, por los servicios prestados de la actividad académica del Instituto Meira Matos. En nombramiento de 6 de diciembre de 2022, su amplia producción académica incluye numerosas publicaciones en formas de libros, capítulos de libros y artículos en revistas científicas. Sus investigaciones abordan temas de gran relevancia como la gobernanza global en ciberseguridad, el crimen organizado transnacional en la era digital y las implicaciones de las relaciones entre el crimen organizado y la industria extractiva ilegal en América Latina, entre otros. Doctora, nuevamente, le agradecemos mucho el que esté aquí y para empezar esta entrevista, creo que es una pregunta muy importante y muy contundente. ¿Considera que la paz, seguridad y desarrollo pueden alcanzarse estando inmersa a la sociedad en el actual sistema capitalista? Ujú. Bueno, muchas gracias. Antes de pasar a contestar esta pregunta, que efectivamente es una pregunta que tiene una gran importancia, a mí me gustaría primeramente dar las gracias a los miembros del Seminario de Relaciones Internacionales por organizar bueno, pues esta charla enmarcada, ¿no?, en lo que serían rostros de la Academia en Relaciones Internacionales, y muy especialmente a las dos personas que me han extendido esta invitación, como han sido Carla Almaraz y a Vivian Vázquez, bueno, que se encuentran aquí con nosotros, y por supuesto a los profesores que ayudan en esta labor, al sistema audiovisual, lógicamente, y también a los que nos están escuchando o viendo a través de la red, ¿no? Bueno, dicho esto, y que quiero decirles que me siento bueno, muy halagada, ¿no? Primero por la extensión del currículum que se ha leído, que no lo merecía, y en segundo lugar por haberme invitado y estar aquí, que estoy encantada de poder contestar en las medidas de mi conocimiento, bueno, pues poder contestar a las preguntas que usted me hace.
En un principio, bueno, la pregunta es sobre la paz, la seguridad, el desarrollo y el sistema capitalista. Un sistema capitalista que es verdad que está en cierta medida denostado y que hay muchos críticos con este sistema capitalista, pero la pregunta no es fácil y la respuesta, pues yo creo que no va a satisfacer a todo el mundo si ustedes me lo permiten, ¿no? Bueno, en primer lugar, la paz, la seguridad y el desarrollo en realidad son tres conceptos que si bien son muy distintos entre ellos, están absolutamente interrelacionados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no puede haber paz si no hay seguridad y no puede haber desarrollo si no hay paz, ¿no? Y por lo tanto, si no hay seguridad. Con lo cual, uno de los conceptos fundamentales de esta pregunta precisamente sería lo de la seguridad. Bueno, en el mundo actual en el que estamos viviendo es un mundo absolutamente inseguro, por lo tanto, como es un mundo inseguro, bueno, pues con toda probabilidad también hay una carencia de la paz y también hay una carencia, en este caso, de desarrollo. Bueno, ustedes sabrán, estoy seguro que estudiando relaciones internacionales, ustedes habrán oído que tenemos guerras en Europa, Ucrania, Rusia, tenemos guerras en Oriente Medio, ahora mismo tenemos la guerra de Israel y Palestina o de Israel y Hamas, en realidad, más que Palestina, pero bueno, también hay otras guerras que no interesan en el mundo y yo, bueno, no sé si ustedes conocen, por ejemplo, alguna guerra en África, han oído hablar de la guerra, por ejemplo, Afar-Somalí, por ejemplo, o de las disputas entre Rusia y Moldavia, o de la situación en Malí, o por ejemplo, en la situación de los países que componen el Sahel ampliado, entre los que se encuentra, como he dicho antes, Mali, ¿no? También tenemos otros conflictos que no son bélicos por ejemplo, en Asia, ¿no? Pues tenemos un conflicto no bélico como es la disputa en el mar de China, o por ejemplo la competición por llegar antes a la Luna, ¿no? Por dominar el espacio, ¿no? Y en América Latina, bueno, pues supongo que ustedes también conocen, ¿no? La situación de Venezuela, pero por ejemplo las relaciones difíciles que se están dando en estos momentos entre Venezuela y la Guayana. Bueno, dicho esto, voy a intentar contestar a la pregunta ahora ya sí, con este contexto, ¿no? De situación de conflicto constante, unos bélicos y otros no. Bueno, pues como les digo, yo lo que sí tengo es una cosa muy clara, ¿no? El sistema, me pregunta por el sistema capitalista, que como le decía, es un sistema bastante denostado y es un sistema muy disputado, muy en cierta medida, poco convincente, ¿no? Especialmente en algunas regiones. Bueno, a mí lo que me queda claro es que su alternativa, o al menos la alternativa que hemos conocido, que es el sistema comunista o el sistema socialista, en realidad es un sistema que no ha funcionado. Y por lo tanto, como no ha funcionado, porque hemos visto que es lo que ha pasado en la antigua Unión Soviética y estamos viendo cómo la propia China, uno de los sistemas comunistas más establecidos, ¿no? Ha reconvertido hacia un capitalismo controlado por el Estado, pero capitalismo al fin y al cabo se ha reconvertido hacia el capitalismo. Bueno, pues yo lo que creo es que el capitalismo o este modelo capital liberal, bueno, pues sí funciona, ¿no? Sí funciona en la medida en la que podemos decir que si bien no es perfecto, si bien no es perfecto, es el modelo que están siguiendo muchos países precisamente en esa búsqueda de poder en la que están sumisos, ¿no? Están sometidos, ¿no? Bueno, a mí me gustaría decirles, ¿no? Que el capitalismo, en cierta medida, lo que promociona es un bienestar económico. Eso es la pretensión del capitalismo. El uso que se haga del capitalismo es lo que en realidad podría ser criticable, ¿no? Es decir, el capitalismo, si todos los países tuviéramos un mismo nivel económico o incluso teniendo diferentes niveles económicos, todos los países estuviéramos satisfechos con nuestro nivel, con nuestro desarrollo, evidentemente el capitalismo funcionaría. ¿Qué es lo que sucede? Que por desgracia, desde hace algún tiempo, estamos viendo el capitalismo como un juego de suma cero. Es decir, si yo gano, tú pierdes. Yo me enriquezco y entonces tú te empobreces. Bueno, esa es la visión que estamos dándole ahora mismo al capitalismo, o es la visión que hay, ¿no? No sé si es una visión y es una realidad a la vez, ¿no? Pero tal vez no es un problema del capitalismo, es un problema de las personas que están en los gobiernos, de las personas que están en los diferentes estados y que utilizan el capitalismo precisamente con ese sistema maniqueo, con ese sistema de juego de suma cero, en el que unos ganan y otros pierden. Si viéramos el capitalismo como una forma de crecimiento global, como una forma de desarrollo global, y cada uno a su nivel, porque evidentemente
en una sociedad absolutamente, una sociedad internacional absolutamente globalizada, en donde por suerte o por desgracia hay unos países que tienen mayores riquezas. Bueno, si todos pudiéramos tener al menos una riqueza con la que estar satisfechos, es decir, un desarrollo económico, social, cultural, y estar satisfechos con lo que tenemos, con toda probabilidad no hablaríamos del capitalismo. Es un sistema, ¿no?, que nos lleva a la guerra o que nos lleva al desastre, sino que hablaríamos de que el capitalismo es un sistema que funciona. Bueno, yo esta idea creo que es una idea que seguramente no le gusta a todo el mundo y que hoy en día en el mundo en el que estamos, con estas guerras, con este sistema conflictivo, bueno, pues a lo mejor le podemos echar la culpa al capitalismo, pero yo creo que no es tanto el capitalismo, sino la forma en la que estamos utilizando el sistema económico en esta sociedad internacional que vivimos absolutamente globalizada y en donde unos países tienen el poder y los otros pues no les queda más remedio que luchar por él, ¿no? Luchar por él, ¿no? Bueno, por lo tanto, si me lo permitís, bueno, pues yo creo que el problema principalmente está, ¿no?, en esos países que actúan dentro del sistema aprovechándose del capitalismo. Muchas gracias, doctora. Creo que es muy interesante justamente todo lo que como nos respondió y todo lo que nos dice, porque sí, o sea, si lo vemos de esta manera, también el hecho de que los países respondan, o sea, los países que están en el poder responden nada más a sus intereses, pues es la guerra entre los países que no tienen el poder y ver de qué manera pueden conseguir los, ahora sí, pues recursos, ¿no? Que allí justamente implica ya hablamos de un capitalismo, ¿no? El hecho de utilizar la palabra recursos y justamente hay dinámicas. Y hablando de dinámicas, como cuáles son las principales dinámicas geopolíticas que inciden en la región de Sahel y cómo influyen en la gobernanza de esta región por parte de actores armados no estatales. Bueno, el Sahel es una región que ustedes saben que está mucho más cerca a Europa que evidentemente a América Latina. Y por lo tanto es una región en la que a nosotros los europeos nos afecta, nos interesa y nos preocupa. Sobre todo esto último nos preocupa. Bueno, ahora mismo el Sahel es una región que está sumida o inmersa absolutamente en un caos y sobre todo que tiene numerosos desafíos, ¿no?, que contamos con numerosos desafíos. Es una región con numerosos desafíos. Bueno, las dinámicas geopolíticas por las que usted me pregunta, lo que manifiestan sobre todo es un carácter absolutamente asimétrico, pero también muy complejo. Simplificar qué está pasando en el Sahel es muy difícil, pero yo voy a intentar hacer una visión relativamente breve, ¿no?, de lo que ocurre en el Sahel para que ustedes tengan una idea más certera, ¿no? Y como les digo, pues es un carácter, las dinámicas que se desarrollan allí son absolutamente asimétricas y muy complejas. Y esto, por desgracia, conllevan o abocan a estos países al conflicto. Voy a explicar algunas de esas dinámicas, ¿no? Bueno, es una región absolutamente con muchas debilidades estructurales, difíciles, muy difíciles de combatir o de contrarrestar, como pueden ser, por ejemplo, el subdesarrollo. Es una de las regiones más pobres del mundo, la zona especialmente del Sahel, la zona de África, no porque no tenga recursos, que tiene muchos para poder ser precisamente un continente bien desarrollado y sobre todo un continente con esos recursos, ¿no?, a pleno rendimiento, pero sin embargo es un continente subdesarrollado. Es un continente que está viviendo en la pobreza, ¿no?, especialmente en la región del Sahel. Es una zona absolutamente insegura, es una zona en la que hay muchísima corrupción, en la que hay muchos riesgos medioambientales. Simplemente, si me lo permite, les voy a poner un par de ejemplos. No sé si ustedes saben que el lago Chad, que es un lago que hace frontera, ¿no?, con diferentes países ribereños, no sé, son 7 o 8 países ribereños. Bueno, es un lago absolutamente necesario para la vida de estos países y, sin embargo, el 90% del lago Chad ha sido desecado, ¿no? Se ha desecado, con lo cual pueden imaginarse un lago de la que dependían tantos países, tanta población, bueno, pues que haya pasado a ser pues un 10% del agua que tenía. ¿Qué implica esto? Bueno, pues implica precisamente movimientos migratorios, pobreza,
disputas por el agua, porque ahí no hay mucha agua y por lo tanto disputan por ella, ¿no? Es decir, tenemos estos riesgos medioambientales, les he puesto el caso del lago Chad, tenemos estos problemas medioambientales porque hay zonas en las que hay abundantes sequías. En algunos momentos a las sequías pasan abundantes lluvias y por lo tanto se estropean las cosechas, con lo cual, bueno, esos problemas medioambientales afectan también a la vida del Sahel, ¿no? En ese sentido, bueno, pues el Sahel sufre por estos cambios medioambientales. Pero es que además esto conlleva una nula seguridad humana, ¿no? Es decir, no tienen los mínimos, lo mínimo e imprescindible para poder vivir. Simplemente hay otro dato, un 60% de la población no tiene red sanitaria, es decir, no puede abrir un grifo y coger agua potable o no tiene red sanitaria, ¿no? Para todo lo que conlleva la higiene. Pueden imaginarse la situación en la que puede vivir esta población, ¿no? Pero es que además esta población, esta zona del Sahel, la zona del Sahel concretamente, está viviendo sobre todo una serie de conflictos étnicos, también está habiendo conflictos religiosos, son conflictos absolutamente endémicos, ¿no? Que provocan de forma sucesiva una crisis tras otra, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues en medio de todo eso tenemos, como usted ha mencionado, una serie de actores que son, por un lado, legales, y aquí hablamos de los estados y ahora les voy a comentar, ¿no? El tema, por ejemplo, de la seguridad privada. Tenemos unos actores legales que están utilizando la fuerza para tratar, ¿no? De combatir a los actores ilegales, que en este caso son el terrorismo y el crimen organizado, ¿no? Bueno, el Sahel precisamente tiene estos grupos de crimen y de terrorismo que lo que hacen es competir por el territorio, por la soberanía e intentar establecer una gobernanza criminal que en América Latina se ha estudiado mucho, especialmente en zonas como por ejemplo Río de Janeiro, ¿no? donde hay grupos criminales, ¿no? Que dominan y que gobiernan relativamente algunas zonas, algunos barrios, algunas favelas, ¿no? Algunas comunidades. Y bueno, pues en el caso del Sahel, pues son grupos que se están estableciendo, que quieren dominar el territorio, porque quien domina el territorio domina los tráficos ilícitos, es decir, domina el tráfico de drogas, domina el tráfico de inmigrantes, que por las rutas del Sahel pasan del sur al norte hacia Europa. Y luego también la parte de las drogas, el tráfico de inmigrantes y sobre todo la trata, la explotación de las mujeres, ¿no? Por lo tanto, tenemos en esta zona del Sahel, que es una zona muy concreta, que además es una zona que divide lo que es la parte, no, aparte de la parte cercana al Sáhara, ¿no? Bueno, que va prácticamente desde el Atlántico hasta el Índico, ¿no? Bueno, en ese sentido podemos decir que esa franja, esa gran franja, en cierta medida, ¿no? Bueno, pues está viviendo, como les digo, estos grandes desafíos que tienen que ver no solamente con tema de desarrollo económico, etcétera, sino también, sobre todo, con tema de grupos criminales y grupos terroristas. Precisamente entre los grupos terroristas, bueno, pues está luchando la posesión del Sahel, la zona del Sahel, la están luchando, ¿no? Tanto los grupos de Al-Qaeda como los grupos de Daesh, ¿no? En diferentes grupos y en diferentes agrupaciones, ¿no? Como por ejemplo Jenin. Bueno, estos dos grupos terroristas a su vez compiten entre ellos para dominar los diferentes territorios, pero es que a su vez están luchando contra el Estado que tiene que, en cierta medida, combatirlos. ¿Y qué hacen los estados del Sahel? Estados, la mayoría de ellos ahora, o al menos el Sahel reducido, he dicho antes Sahel ampliado, el Sahel reducido, Mali, Chad, Burkina Faso, Níger. Bueno, estos países que ahora mismo tienen gobiernos militares, no todos, pero algunos de ellos tienen gobiernos militares porque han dado golpes de Estado. ¿Y qué es lo que están haciendo? Bueno, pues están, por ejemplo, contratando a grupos de seguridad privada porque ellos por sí mismos no pueden combatir ni al crimen organizado ni al terrorismo, y entonces lo que están haciendo es contratar a grupos de seguridad privada. Grupos de seguridad privada como, por ejemplo, supongo que ustedes conocen el grupo Wagner, bueno, ahora le han cambiado el nombre desde la muerte de su líder, pero que está muy vinculado, lógicamente, con Rusia. Bueno, pues esos son esos problemas que, además de todos los que tiene África y especialmente el Sahel, son los que nos estamos encontrando, especialmente en esa disputa entre el crimen organizado, el terrorismo y, por supuesto, los estados, los gobiernos que ahora mismo gobiernan la zona del Sahel.
Y para concluir, que no sé si llego a contestar, pero yo creo que sí, en estas dinámicas que decimos que son dinámicas complejas, para concluir, por ejemplo, al Sahel están llegando las rutas que vienen de América Latina y que vienen con las drogas que principalmente, bueno, pues se proceden o se producen, pues, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Es decir, bueno, en Colombia, en México, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las drogas sintéticas, ¿no? Que también es un productor, bueno, pues muchas de esas rutas acaban en África, en donde los países son países, como les he dicho en muchas ocasiones, países, gobiernos corruptos, bueno, pues que cobran, ¿no?, de estos grupos de crimen organizado, bueno, pues a través de sus países para llevar las rutas hacia el norte y llevar la droga hacia la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, como ven, bueno, las dinámicas ahora mismo que hay en este Sahel, bueno, pues son dinámicas complejas, difíciles de resolver y sobre todo en donde la población está sufriendo, no solo por el ataque de los grupos terroristas y grupos criminales, sino también además por muchas otras cuestiones de su desarrollo, como les he mencionado justo al principio de la intervención, ¿no? Por lo tanto, son dinámicas complejas que especialmente a la Unión Europea preocupan mucho, precisamente porque grupos terroristas, se teme que no solamente grupos terroristas suban hacia la Unión Europea y puedan actuar en la Unión Europea, sino que los flujos migratorios masivos de estos países de los que la población huye, bueno, pues al final lo estamos viendo, que utilizan pateras, utilizan los grupos de crimen para intentar llegar a las fronteras de la Unión Europea y por lo tanto generar también un problema de gestión de fronteras, ¿no? Entonces, el Sahel es algo que tenemos en el punto de mira por parte de la Unión Europea y desde junio del año 23, desde junio del año pasado, también la OTAN, ¿no? Por primera vez la OTAN, en su reunión de junio de 2023, consideró, ¿no?, en el informe, bueno, pues en sus consideraciones finales, consideró que el Sahel era un punto importantísimo para la seguridad, no solamente de la Unión Europea, sino del resto del mundo. Doctora, y justamente te mencionaba el crimen organizado transnacional, ¿no? Y como de estas dinámicas y estos cambios que justamente también, aparte de implicar al Sahel, pues llegan, como lo menciona su mismo nombre, ¿no? Transnacionales. Entonces, ¿de qué manera se podría decir que se ha adaptado el crimen organizado transnacional a la era digital y cuáles han sido como las estrategias de readaptación durante la crisis del COVID-19, porque sabemos que hay un antes y un después de la pandemia, ¿no? Bien, efectivamente. Bueno, les decía que una de las amenazas importantes para el Sahel era el crimen organizado y el terrorismo, pero en realidad es una amenaza global, es una amenaza absolutamente globalizada, ¿no? Podemos decir que si ponemos el foco concretamente en la crisis del COVID, bueno, pues principalmente, no tanto, principalmente los grupos de crimen organizado, por supuesto que se reconvirtieron, ¿no? Se reconvirtieron por necesidad. Todos ustedes saben que todo el mundo tuvo una restricción de movilidad, no se podía viajar, no se podía salir. Por lo tanto, las formas habituales del crimen organizado, del actuar del crimen organizado, bueno, tuvieron que cambiarse, ¿no? Y en este sentido, en esta idea, bueno, pues utilizaron o empezaron a utilizar las redes de Internet, bueno, utilizaron Internet, todo lo que tiene que ver, bueno, pues con las redes sociales para comunicarse entre ellos, para darse consignas, pero no solamente es que se utiliza Internet para darse consignas o para la captación en el caso del terrorismo, ahora hablaré un poquito de ello, sino que en el caso del crimen organizado lo que hizo fue reconvertir, ¿no?, también el tipo de delitos, ¿no? Por ejemplo, bueno, como las drogas evidentemente se venden en la calle, lógicamente, ¿no? Como las drogas, el menudeo se vende en la calle, bueno, pues como en la calle estaba protegida, en la calle no podíamos salir, bueno, pues a través de las redes y a través de Internet, bueno, pues se captaba, ¿no?, a las personas que necesitaban consumir drogas, se compraba a través de esas redes, ¿no?, a través de redes, no lógicamente las redes abiertas, sino a través de canales, ¿no?, mucho más profundos, ¿no?, en la red profunda, ¿no? Bueno, pues al final, a través de esas redes, bueno, se compraba y se vendía droga, por ejemplo, ¿no?
una forma de trasladar la droga era precisamente a través de estas compañías, ¿no? que funcionan en todo el mundo, ¿no? De delivery, ¿no? Es decir, compras comida y te la llevan, te la sirven a casa. Bueno, pues a través de estas compañías que podían transportar, bueno, pues transportaban la droga. Entonces, escondida entre otros productos como comida u otras cosas que la gente compra, bueno, pues iba la droga y así se distribuía la droga, puesto que las personas no podían salir a la calle, ¿no? Esa era una forma de reconvertirse. En el caso, por ejemplo, del terrorismo, bueno, pues no solamente debido a la COVID, sino en líneas generales, el terrorismo, por ejemplo, bueno, pues utiliza la zona gris, utiliza espacios grises, utiliza Internet, ¿no? Bueno, pues para cometer en cierta medida también algunos ataques terroristas, especialmente a lo que llamamos infraestructuras críticas, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que en una situación de pandemia, las formas de actuar del crimen organizado y del terrorismo van a cambiar. Y que son formas que continúan, ¿no? Les he mencionado el crimen organizado y, por ejemplo, el tráfico de drogas, pero también durante la pandemia lo que se ha observado es que se ha multiplicado la pornografía infantil. Es decir, puesto que las personas no podían salir a buscar los servicios de sexo, ¿no? En los lugares, ¿no? habituales en los que se utilizaba, bueno, pues entonces lo que hacían era consumir la pornografía en su casa. Con lo cual, lo que se ha detectado es que efectivamente ha habido un aumento del uso, por ejemplo, de canales de criptomonedas, etcétera, que permiten blanquear el capital a las redes de crimen organizado, pero sobre todo es que a través de esos canales se compraba pornografía, con lo cual la pornografía infantil ha elevado el porcentaje, ¿no? de consumo de pornografía infantil. Eso sí, por ejemplo, ha sido una de las consecuencias de la COVID, de la época de la pandemia. Hecho que se ha mantenido, es decir, ya no estamos en pandemia, pero sin embargo algunas de las formas de hacer que se adoptaron entonces se han mantenido y especialmente en el caso del terrorismo o, por ejemplo, en el caso del blanqueo de capitales o de la compra, ¿no? de criptomonedas o de traspasos a través de criptomonedas, por ejemplo, en el caso del crimen organizado. Muchas gracias, doctora. Creo que fue muy preciso en la contestación de esta pregunta y justamente hablando como de entrando un poquito más a lo de la era digital, la inteligencia artificial al ser como una poderosa herramienta, ¿favorece o obstaculiza el análisis de estos conocimientos y estas prácticas del ser humano en general? Bueno, a ver, al igual que le decía yo antes, ¿no? Del capitalismo, que todo depende de cómo queramos utilizarlo, bueno, pues igual le diría yo aquí, ¿no? Aquí no hay una respuesta ni buena ni mala, aquí lo que hay es el uso que hagamos de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial bien aplicada, bueno, pues con toda probabilidad va a beneficiar, ¿no? Pues no sé, al mundo industrial, al mundo educativo, ¿por qué no? ¿No? Estamos hablando siempre que la inteligencia artificial se está utilizando por parte de los alumnos, bueno, pues para copiar un examen, para realizar un trabajo, en fin, para cosas realmente negativas, pero es porque nosotros queremos usarlo así, ¿no? Yo creo que la tecnología no es buena ni mala, todo depende del uso que le queramos dar. Por supuesto que hay que tener precaución y por supuesto que tenemos que tener cuidado, ¿no? con el uso que hacemos de esa, en este caso, inteligencia artificial, pero yo creo que ahora mismo hay redes que se están montando, por ejemplo, redes internacionales para aplicar la inteligencia artificial al campo de la innovación industrial, al campo de la innovación educativa, por ejemplo. Yo he conocido recientemente, bueno, pues algunas redes que se están conformando para ver cómo realmente se puede utilizar la inteligencia artificial en la docencia y no para que los alumnos copien, sino para que los alumnos aprendan mejor. Es decir, que en definitiva es una gran herramienta, pero es una gran herramienta que depende del uso que le queramos dar. No podemos decir que la tecnología es positiva o negativa, es buena o mala, sino que realmente lo que es bueno o malo es el uso que hagamos de ello, ¿no? Y si sabemos utilizarlo bien y sabemos
adecuar, ¿no?, las posibilidades que nos da la inteligencia artificial a nuestra vida cotidiana en un buen uso, bueno, pues con toda probabilidad yo sí que creo que cambiará las formas, las prácticas, las formas de actuar y sobre todo, bueno, nos permitirá, ¿no?, aprovechar mucho mejor la tecnología. Se dice, ¿no?, que esta inteligencia artificial o las máquinas, ¿no?, no solamente la inteligencia artificial, sino las máquinas, ¿no?, bueno, pues van a cambiar, a revolucionar el mundo y van a quitar los puestos de trabajo a numerosas personas. Sin embargo, hay otro contraargumento. En realidad no es que te priven de tu puesto de trabajo, ¿no? En realidad lo que tenemos que hacer es reconvertirnos porque efectivamente las máquinas que utilizan este tipo de inteligencia, bueno, pues las máquinas tienen que ser en cierta medida dirigidas y vigiladas, ¿no?, por un ser humano. Por lo tanto, en cierta medida lo que estamos haciendo es reconvertir los puestos de trabajo. Realmente no estamos eliminándolos, sino que estamos a lo mejor eliminando la mano de obra que se dedicaba a hacer algo por sí mismo para, bueno, pues por una máquina que tiene que ser supervisada. Es decir, que en definitiva lo que tenemos que hacer es, bueno, pues reconvertirnos nosotros como personas o simplemente, bueno, pues tender hacia otro campo diferente para poder aprovechar los beneficios que nos da la propia tecnología, ¿no? Yo, por lo tanto, creo que no es malo, ¿no?, sino cómo saber usarlo y usarlo bien. Claro, retomo las últimas palabras porque era justamente lo que estábamos diciendo también, que yo creo que puede entrar en muchos campos, ¿no? O sea, las cosas van a depender de cómo se utilicen y para qué se utilicen y si lo hacemos bien o lo hacemos mal, ¿no? Al final no podemos atrasarnos, ya estamos con esta tecnología y hay que aprender a utilizarla, ¿no? Y Efectivamente. con esto terminaríamos la primera sección de preguntas. Entonces, ahora sí pasamos a una de las secciones que la verdad son de las que más nos gusta aquí dentro de Rostros de la Academia, que son un poco más personales. Y nos gustaría preguntarle qué le motivó a especializarse en temas de crimen organizado y terrorismo y seguridad internacional. Bueno, pues la verdad es que cuando yo tengo una asignatura que imparto que se llama Crimen Organizado y Terrorismo en la Universidad Complutense de Madrid, en un máster que tenemos en el Departamento de Relaciones Internacionales, y llevo dando esta asignatura, hoy intentaba recordar, pues a lo mejor 12, 13 años, ¿no? ¿Cómo empecé yo a a interesarme, ¿no?, por el crimen organizado cuando yo creo que nadie se interesaba por el crimen organizado al menos a nivel académico, digo en mi universidad y casi diría, bueno, no sé si España, ¿no?, a lo mejor sería excesivamente extensivo, ¿no? Bueno, yo empecé a investigar el crimen organizado, yo creo que a partir del año 2004-2005. ¿Qué me interesó? Bueno, me interesó especialmente el tema de los niños soldados. Yo leí un artículo, me acuerdo perfectamente, leí un artículo sobre las FARC colombianas, en donde decían que utilizaban, que tenían a su cargo numerosos niños soldados. Recuerdo una cifra, unos 11.000 o no recuerdo exactamente, ¿no? Pero a mí me pareció aquello como un verdadero exceso, ¿no? Les digo 11.000, podían ser 10.000, bueno, los que fueran, ¿no? Y entonces, a mí aquel artículo me marcó porque yo entendía que los niños eran niños, estaban siendo privados de sus derechos, que utilizarlos precisamente como en un conflicto, ¿no?, pues que no debía ser lo más adecuado. Y entonces empecé a indagar. Empecé a indagar cómo no solamente hay niños soldados, sino que también hay niños explotados en minas en África, por ejemplo, bueno, seguramente en América Latina también, porque hay muchas también minas de oro y otro tipo de minas. Y bueno, pues cómo eran explotados en las minas, cómo las niñas, por ejemplo, también había niñas soldado y tenían un rango, una característica propia que además las invalidaba en la mayoría de las ocasiones, aun habiendo sido niñas soldado, las invalidaba para entrar en los programas de desmovilización y readaptación que tenía, por ejemplo, Naciones Unidas, ¿no?, y otras organizaciones internacionales. Eso a mí me llamó la atención. Y sobre todo lo que me motivó es que yo había hecho una tesis, que mi tesis era sobre Gibraltar, yo la defendí en el año
97, mi tesis era sobre los problemas de Gibraltar y las relaciones bilaterales entre el Reino Unido y España. Y llevaba muchos años trabajando ese tema, ¿no? Llevaba ya casi, bueno, pues desde el 92, 93, ¿no? Y en el año 2004, como le digo, pues yo quería darle un giro a mi vida. Entendí que Gibraltar pues no estaba muy bien, pero me motivaba ya poco porque ya había investigado todo, ya sabía todo lo que tenía que saber en ese momento. Y entonces, bueno, pues darle ese giro, quizá me encontré por fortuna pues este artículo que les digo sobre los niños soldados de las FARC y a partir de ahí me interesé. Claro, eso me llevó niños soldados, tráfico de menores, explotación sexual de menores, tráfico de drogas, bueno, pues todas las manifestaciones que tiene a su alrededor el crimen organizado y ese es el motivo por el que yo realmente me interesé por estos temas, ¿no? Y bueno, por el terrorismo vino después, porque la asignatura que yo impartía solo era crimen organizado y le incorporaron la parte de terrorismo, ¿no? Y entonces, bueno, como era una única asignatura, no me quedó más remedio, ¿no? Más allá de lo que yo podía saber como una ciudadana normal, que investigar sobre el terrorismo, ¿no? Y bueno, el terrorismo yihadista también ha sacudido fuertemente a España y a Europa. Y entonces, bueno, pues ya lo incorporé a mis clases y desde entonces también trabajo el tema del terrorismo, aunque es verdad que he investigado, he escrito menos y siempre buscando los lazos con el crimen organizado, ¿no? Por ejemplo, en el Sahel, siempre buscando esos lazos. Doctora, qué interesante es lo que nos cuenta, porque bueno, personalmente a mí también en algún momento me pasó de que yo estaba muy decidida con un tema y hasta que encontré como un artículo, a mí me gusta mucho la parte de bioseguridad y biocustodia, entonces justamente estoy viendo todo eso y fue a partir de un artículo porque antes estaba muy interesada justamente en lo que era narcotráfico, pero lo abarqué como demasiado y leí demasiados artículos que no digo que no me siga interesando, pero ahorita estoy como más centrada y enfocada como en esta parte, ¿no? Porque al final pues es una realidad que en Latinoamérica pues se vive mucho, ¿no? Y sobre todo aquí en México. Ujú. Y bueno, entrando también, otra pregunta que tenemos como mucha curiosidad es cómo equilibra su tiempo entre la docencia, la investigación y sus compromisos académicos, porque de verdad, doctora, o sea, yo intenté no decir todas sus semblanzas, sé que pareció muy larga, pero de verdad que es un honor tenerla aquí con toda la trayectoria que tiene con todo lo que ha hecho. Entonces, sí es una pregunta que me surge mucha curiosidad. Bueno, no es fácil, ¿eh? No es fácil, es un reto cada mañana, ¿no? Levantarte y sobre todo intentar hacer bien las cosas que haces, ¿no? A ver, yo soy una persona, voy a entrar en el plano personal sin intentar hablar de mí es difícil, pero bueno, yo soy una persona que cuando empiezo una cosa me gusta acabarla y sobre todo me gusta hacerla bien. A mí me parece, yo tengo una cierta vocación docente, evidentemente, yo llevo muchos años, desde que acabé mi tesis doctoral, la acabé en el año 97, yo defendí un día y al día siguiente ya estaba dando clase, ¿no? Ya me habían contratado, tuve la suerte, no porque fue así, fue casualidad, tuve la suerte que ya me habían contratado para la docencia, no de relaciones internacionales, eso sí, eso viene un poquito después, pero bueno, sí docencia también en otra área de mi expertise, ¿no? Y desde entonces yo con esa vocación docente, pues a mí me gusta atender a mis alumnos, me gusta atenderlos bien, no debería ser yo quien lo dijera, pero me gusta atenderlos bien. Me parece que el alumno al fin y al cabo no es el objetivo, ¿no? Para el que estamos haciendo todo lo que hacemos a lo largo de nuestra vida docente y por lo tanto me gusta hacerlo bien. Y entonces, yo tengo alumnos que hacen TCMs, tengo alumnos que hacen tesis. Tengo que investigar porque la investigación también aporta riqueza, ¿no? Primero porque es una obligación, porque nos obligan para poder ascender en nuestra vida académica, pero además porque también nos aporta riqueza, ¿no? Tú no puedes dar una clase de un tema del que no has leído o no has escrito, ¿no? Eso es así, puedes leer mucho y bueno, pues tienes que investigar, tienes que actuar, ¿no? Con lo cual, no solamente tienes en la vida diaria pues, tu trabajo de docente, de dar tus clases, prepararlas, sino que tienes que atender a los alumnos, que además tienes que investigar. Y en mi caso, como has señalado,
Yo me he seguido formando porque yo estudié cuestiones de seguridad en nuestro centro nacional nuestro centro de estudios de la defensa nacional, en el CSDEN, porque yo he seguido trabajando y yo he seguido estudiando, porque es la única forma de realmente poder tratar de ser una buena docente, ¿no? Bueno, dicho esto, ¿qué ocurre? Que bueno, pues que cuando tú te levantas todos los días y ves la lista de las cosas que tienes que hacer, tienes que corregir. Yo en estos momentos estoy corrigiendo 8 TFMs. ¿M? Tengo 5 del máster de defensa y 3 de mis alumnos de crimen organizado. Ellos requieren, bueno, pues una atención. Yo les corrijo todo, les doy ideas, opiniones, bibliografía y lo corrijo una y otra vez hasta que el tema está bien, ¿no? Además, hago gestión. En estos momentos estoy asesorando, me han nombrado asesora del vicerrector de estudios, también hago gestión. Con lo cual, alguien que trabaja en la universidad necesita hacer todas estas cosas, ¿no? Docencia, investigación y gestión. Y en la docencia, además de dar clases, lleva implícito la atención al alumno. Y eso no es fácil. Pero realmente puedes hacer todas estas cosas porque a mí me gusta lo que hago. Porque yo me levanto cada mañana sabiendo que hoy voy a tener, mira, por ejemplo, hoy he tenido desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, hemos organizado, 2 alumnos míos y yo hemos organizado un seminario sobre crimen organizado y terrorismo. Ha venido la Policía Nacional, ha venido gente de inteligencia, ha venido gente del Departamento de Seguridad, del Ministerio. Es decir, ha venido gente importante y mis alumnos han ido muy satisfechos. Razón por lo cual yo creo que cuando te levantas por la mañana y sabes que vas a hacer algo que va a estar bien, de lo que vas a aprender y sobre todo que tus alumnos van a quedar satisfechos, bueno, pues sacas tiempo para eso y para mucho más. Carla, no sé si sigues ahí, ¿se ha cortado? Me parece que Disculpa, doctora, se nos fue el internet, ya sabes, estas cosas luego llegan a suceder No pasa nada, no pasa nada, lo entiendo. Bueno, a lo mejor me había extendido mucho. Eh, bueno, si me permites, no sé si solamente por concluir, vamos, por concluir, que lo que hago me gusta, que era lo importante que te quería decir, que lo que hago me gusta y que cuando te gusta lo que haces sacas tiempo para todo. Sí que es verdad que a veces sacrificas a tu parte familiar, a tu parte personal, ¿no? Por el trabajo, pero bueno, sacando tiempo para todo se puede compensar y es satisfactorio, sobre todo, muy satisfactorio. Ujú.
Muchas gracias. O sea, creo que este es un también como consejo que creo que uno puede tomar, ¿no? Y de verdad que yo creo que a veces uno, como, bueno, yo que ya estoy prácticamente ya terminando, ando con mi tesis y ando viviendo mis prácticas profesionales y otras cosas, a veces sí en la familia pues nos dicen en qué momento nos haces un tiempo también a nosotros, ¿no? Ujú. Y es muy importante pues al final seguir en cuentas pues lo que a uno le gusta, ¿no? Porque si no lucha por eso decirle a la familia, sí, o sea, hacemos un horario, pero también entiéndeme a mí, ¿no? Creo que podemos entendernos de ambas partes y así como poder equilibrarlo, ¿no? Y justamente sí quería preguntarle que de las experiencias como que ha tenido, ¿cuáles han sido las más enriquecedoras en sus estancias visitando otros, pues otras universidades, otros países? Ujú. Bueno, al principio de la intervención, tú al presentarme, bueno, usted, tú al presentarme, ya te tuteo, al presentarme has dicho que yo había viajado, ¿no? Y es verdad que he tenido la suerte de viajar casi siempre, tengo que decirlo, casi siempre con beca por parte de mi universidad, de la Universidad Complutense, y otras veces por parte de la institución que me recibía. No siempre, pero, por ejemplo, en Río de Janeiro, siempre la estancia me la suele facilitar, ¿no? La Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército y el viaje, por ejemplo, a la universidad. Bien dicho esto, y te digo, ¿no? Cuáles han sido mis más enriquecedoras, como tú dices, ¿no? Yo creo que todas, porque a mí me gusta viajar, eso también forma parte, ¿no? Del aprendizaje. Me encanta viajar. Eh, por ejemplo, recuerdo especialmente, bueno, pues la de Rusia. Por ejemplo, en Rusia he estado, no sé si han sido en 4 o en 5 ocasiones, en Moscú, en San Petersburgo, concretamente en Moscú, aunque he visto otra ciudad, pero concretamente he estado en una universidad que es la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, con la que la Universidad Complutense tenía un convenio. Y he podido viajar en 4 o 5 ocasiones a Moscú y conocer otro mundo, ¿no? Por desgracia, teníamos un convenio de intercambio de alumnos y a raíz de la guerra de Ucrania, pues esos convenios, ¿no? Se rompieron y los alumnos ya no pueden, ni los españoles pueden ir allí, al menos los de mi universidad, ni los rusos pueden venir a nuestra universidad, ¿no? Una desgracia más que ha afectado en un conflicto como ha afectado también a las relaciones educativas, ¿no? A las relaciones entre las instituciones. Bueno, el de Moscú, la estancia de Moscú a mí me aportó mucho, era un mundo diferente, un mundo que no conocía. Hice grandes amigos, tengo grandes amigos profesores en esa universidad y tengo grandes recuerdos y grandes experiencias profesionales y personales. Mis experiencias, por ejemplo, en la UCLA, en la UCLA de Los Ángeles, la Universidad de California en Los Ángeles, o en la de San Diego, porque he estado en las dos, también me ha proporcionado, sobre todo a nivel profesional mucho, pero a nivel personal, ¿no? Porque tuve la ocasión de viajar con mi familia, con mis hijos, y entonces, bueno, pues fue una experiencia, ¿no? No solamente, y por eso te digo que sí se puede compaginar lo profesional con lo personal, y se debe, no se puede, se debe compaginar y yo tuve una experiencia preciosa que recordamos para toda la vida, no solamente lo profesional, sino el viaje que supuso ir a Los Ángeles o ir a San Diego, ¿no? Pero, por ejemplo, recuerdo mis viajes a Río de Janeiro, del que he recibido, como has mencionado al principio, pues mi profesor honoris causa, ¿no? Llevo trabajando con ellos, me parece que son 4 años o 5, y la verdad es que he viajado como 3 ocasiones a Río de Janeiro. Ahora vuelvo otra vez, seguramente en el mes de agosto volveré a Río de Janeiro a impartir unas conferencias. Y a mí me parece que es una ciudad también, sobre todo para el crimen organizado, es una ciudad muy enriquecedora, ¿no? Porque, bueno, pues que tiene las favelas, tienes el crimen, la delincuencia, es una ciudad rica, ¿no? Aparte de otras muchas cosas buenas que tiene. También para mí como observadora, pues me interesa mucho esta ciudad, ¿no? Y luego, bueno, pues en Europa he viajado has dicho Coimbra, por Portugal, he viajado a Polonia, también fue muy enriquecedora esa experiencia, ¿no? A mí me parece que viajar es lo mejor. He viajado a Chile,
Bueno, yo me parece que en Argentina he estado también 3 veces. A mí me parece que los viajes te enriquecen y que son necesarios, ¿no? Conocer a otros colegas que hacen cosas parecidas a ti o diferentes, pero que te interesan, ¿no? Bueno, a mí me parece que eso es muy enriquecedor, ¿no? Amplía tu red de contactos, que sobre todo te ayuda también, ¿no? A ver, a cambiar tu forma de ver el mundo, ¿no? Porque ves cómo lo ven otras personas, ¿no? Y entonces, bueno, pues para mí me parece que es súper enriquecedor, ¿no? Es lo mejor. Yo estoy deseando que alguien me invite o que alguien me diga, ¿no? Para decir sí, acepto, ¿no? Para poder viajar porque me parece que es muy importante. Ujú. Muchas gracias, de verdad, doctora. Esta era como la última pregunta de esta sección y le daré paso a mi compañera Viviana Vázquez. Así que en un momento seguimos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carla, de verdad. Listo. Muy rápido el cambio. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias. Igualmente que Carla, es un honor tenerla aquí en esta entrevista. Realmente nos congratula muchísimo que esté aquí, sobre todo por toda su trayectoria, ¿no? Que es muy interesante y que para los estudiantes de relaciones internacionales, pues nos inspira muchas veces, ¿no? Y bueno, me alegra que usted sea el caso de ello, ¿no? En esta sección abordaremos unas preguntas respecto al futuro y la primera es, ¿cuáles son sus proyectos académicos a largo plazo? Ujú. Bueno, a ver, a largo plazo. En realidad yo siempre tengo algo pendiente y algo de las cosas que tengo pendientes, no a largo plazo, sino a medio y a corto plazo, ¿no? Es sobre todo la investigación, escribir. Yo creo que eso es algo que necesito hacer más profundamente. Lo único que ocurre es que con la atención a los alumnos, pues nunca tienes tiempo, ¿no? Cuando estás inmersa en las correcciones de los trabajos, bueno, pues yo prefiero hacer eso antes que dedicarlo a escribir y lo que tengo que sacar es tiempo para escribir. Pero si me preguntas un plan, ¿no? A así medio largo plazo, a mí me gustaría mucho conseguir, ¿no? Lo estoy intentando con la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército en Río de Janeiro. Lo hice con Rusia, que por desgracia, como he contado anteriormente, ya ha fracasado por las circunstancias internacionales. Me gustaría que lograr acuerdos de intercambio de alumnos, por ejemplo, para tesis doctorales, para cotutela, porque alumnos de intercambio la universidad tiene muchísimos y en mi universidad, la Universidad Complutense, recibimos alumnos de todo el mundo. En breve voy a recibir una alumna precisamente de México, ¿no? Para que venga a hacer, para hacer una estancia en la Universidad Complutense, ¿no? Y además de vuestra universidad. Entonces, a mí me parece que el que podamos, ¿no? Profesores de un país, profesores, en este caso mío, de España y de la Complutense, poder codirigir, por ejemplo, ¿no? A un alumno en una tesis doctoral, codirigirlo los dos con una cotutela, bueno, pues a mí me parece que eso es súper importante para un alumno que se lleve 2 doctorados, que además tenga la posibilidad de viajar a 2 países y que tenga la posibilidad de conectar con 2 profesores completamente de instituciones diferentes, ¿no? Bueno, eso estoy intentándolo, no soy yo sola, pero bueno, estamos intentando conseguirlo con la Escuela de Río de Janeiro. Y bueno, si pudiera ampliar un poco el escenario y un poco el marco, pues me encantaría llevarlo también, tener profesores, ¿no? Que cotutelemos a un mismo alumno y que pueda ser doctorado por las 2 universidades, ¿no? Ese es mi plan más inmediato. No digo inmediato porque eso tiene un trabajo, pero es el trabajo en el que ahora mismo quiero poner el foco, ¿no? Lograr que alumnos de la Universidad Complutense y de otras universidades puedan tener una cotutela y un doctorado doble, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ese es el más inmediato. Ujú. Sí, y sobre todo es muy interesante que en la dinámica que estamos atravesando actualmente, creo que para las relaciones internacionales es esencial, ¿no? Poder compaginar varias aristas, porque si no, creo que es muy complicado quedarnos con una sola perspectiva y estaría increíble, ¿no? Que se pudieran estrechar muchísimo más las
relaciones en cuestión de educación de diversos países, ¿no? Justamente por esta importancia de que se tiene para poder comprender y realmente poder realizar un análisis más, Ujú, eh, pues, completo, a mi parecer. ujú. Y qué bueno, Así es. doctora, que usted también tenga como esa perspectiva y que esté trabajando para ello. Esperemos que sí se logre y estaremos también muy contentos si en algún momento eso se presenta también acá con la UNAM también y con el seminario. Efectivamente, efectivamente. Em, Ojalá, ojalá. Ujú. Ojalá que sí, doctora. La siguiente pregunta tiene un poco de que ver con lo que me estaba mencionando. Si pudiera explorar cualquier otro tema o área de investigación en el futuro más allá de sus áreas actuales de especialización, ¿cuál sería y por qué? Pues, pues no me lo he planteado, la verdad, porque, bueno, yo procedo del periodismo. ¿M? Yo estudié periodismo, no estudié relaciones internacionales porque, por desgracia, en España, cuando yo hice mi carrera, no había relaciones internacionales. Entonces hice periodismo y me especialicé en relaciones internacionales. Bueno, si tuviera que tomar alguna decisión sobre algún otro punto, ¿no? de investigación, pues sin duda, ¿no? Quizá me iría por el periodismo internacional, ¿no? Yo sí que es verdad que he hecho algunas investigaciones sobre periodismo internacional. Tengo en mente ahora mismo una investigación que voy a intentar unir, ¿no? El periodismo internacional, terrorismo. Bueno, pues a lo mejor quizá esa sería la vía principal, ¿no? O mi vía alternativa frente a las relaciones internacionales, ¿no? Irme hacia el periodismo internacional. Te decía que como yo había Gracias. iniciado mis estudios de periodismo y había trabajado en algún momento en periodismo, porque no había relaciones internacionales, si tuviera que reconvertirme de alguna manera o investigar en otro campo, quizás sería el periodismo internacional. Ese sería el campo en el que yo me reconvertiría. En otro punto creo que no me veo. Quiero decir, no, hay muchas cosas que me pueden interesar, pero no como para hacer una inmersión tan profunda, ¿no? Para cambiar completamente de tema, sino que, bueno, lo reconvertiría y lo llevaría hacia el periodismo internacional. No, y es, o sea, ahorita es incluso una labor muy, pues incluso peligrosa, ¿no? En muchas Peligrosa. ocasiones, justamente por cómo las dinámicas se presentan, ¿no? En las diferentes políticas de los países y demás. Ujú. Pero sí está súper interesante y creo que es importante también que se siga como reafirmando la importancia, ¿no? Del periodismo. Entonces, Ujú. y que cada vez esperemos sean menos las bajas de las personas que laboran en esta carrera, vaya. Efectivamente. Y Ujú. sí, bueno, por cuestiones de tiempo vamos a continuar con la última pregunta referente al futuro y posterior vamos a empezar una sección de cuestionamientos breves, que ahora sí que sea lo primero que se le venga a la mente, ¿no? Pero para concluir esta sección, desde su perspectiva, ¿cuáles considera
No te oigo. Ah, ¿me escucha? Ahora sí, es la red, ¿vale? Es decir, que te vas y te vienes. Ujú. Ok. Voy a repetir la pregunta. Desde su perspectiva, ¿cuáles deberían ser los esfuerzos clave de la comunidad internacional para construir un futuro más pacífico? Bueno, Vivian, iba a decir, he dejado de oírte, he dejado de verte. Bueno, ¿qué necesitamos la comunidad internacional para un futuro más pacífico? Solo he entendido eso, pero lo demás no, pero no importa. Bueno, a ver, yo creo que tenemos que tener confianza en que la cooperación internacional nos va a convertir en mejores personas, en mejores estados y sobre todo, bueno, mejores países y sobre todo en mejores relaciones internacionales. A mí me parece que la cooperación es fundamental para afrontar sobre todo estos problemas que tenemos globales, ¿no? O de gobernanza global, migraciones, crimen organizado, terrorismo, cambio climático, problemas, pues eso, medioambientales. Bueno, para eso necesitamos la cooperación, no la confrontación. Y la cooperación es fundamental. Por lo tanto, bueno, pues yo abogaría porque efectivamente, ¿no? Dejáramos a un lado, esto quizás es utópico, pero dejáramos a un lado, ¿no? La competición, el poder, ¿no? Eso que hablábamos al principio del sistema capitalista, que no es malo el sistema capitalista, sino cómo se usa, ¿no? Bueno, pues igual, que hiciéramos uso del buen sentido de los gobernantes y empezáramos a colaborar y a cooperar en vez de a confrontar. Esa sería un poco la idea. ¿Mm? Ok, vale, doctora. ¿Me escucha ahorita bien? Sí, perfectamente. Ah, ok, vamos a aprovechar entonces. Sí. Entonces, vamos a empezar con la sección de preguntas, pues un poco más dinámicas, más divertidas, y va a contestar lo primero que se le venga a la mente, porque pues obviamente también nos interesa conocer un poco más allá de la cuestión académica. Entonces, a ver, la primera es, ¿cuál es su país favorito? Oh, España. Yo cuando Muy me voy bien. fuera y vuelvo, yo estoy encantada de viajar, pero cuando vuelvo, bueno, mi país me encanta, entonces, bueno, mi país favorito es España. Si me preguntas un segundo país favorito, pues te diría, por ejemplo, a mí Estados Unidos me gusta mucho. Por ejemplo, tiene cosas muy malas, pero también tiene cosas muy buenas. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Podría decirte, Ok. sí. Ok, perfecto. Y qué bonito que sienta ese amor a su nación, Ujú, mm, porque muchas veces pues pareciera que no. La ujú. siguiente, o sea, no por usted, sino en general, ¿no? No, O no, sea, en las general te he personas. entendido. No se vaya. No, te he Ok. entendido. Bueno, la siguiente pregunta es, si pudiera viajar en el tiempo, ¿iría al pasado o al futuro? Al futuro siempre. Pasado, Ok, pasado está. hay que aprender de él, como bien dicen, ¿no? Ujú. Ok, ¿su música favorita cuál es? A ver, a mí, por ejemplo, me gusta mucho Queen y Ay, Freddie qué increíble. Mercury. Pero bueno, no es la única, ¿no? No es que tenga, Sí, no sí. tengo músicas como muy favoritas, pero si tuviera que elegir alguna canción, elegiría alguna de Queen. Bueno, una en concreto de Queen, ¿no? Pero bueno, Queen en general, todas las canciones de Queen me gustan, por ejemplo, ¿no? Y luego algún cantante español, bueno, pero pues me gusta Rafael, aunque parezca un poco raro, me gusta, por ejemplo, Rocío Jurado, por ejemplo, pero bueno, también me gustan más actuales, ¿no? Estos son más antiguos, pero Queen, si tuviera que quedarme con uno, con Queen. Ay, sí, la verdad es que es una gran banda. Digo, desafortunadamente en mi generación pues ya no nos tocó conocerlos o al menos estar como en esta dinámica de conciertos o escuchar, ¿no? O sea, más Ujú, que en ahora sí que en nuestros dispositivos electrónicos, ¿no? Vaya, ujú, pero sí, es un gran grupo, la verdad. La ujú. siguiente es, si no hubiera estudiado RI, ¿qué hubiese estudiado? Bueno, yo ya te he dicho que estudié periodismo porque no había relaciones, pues, pues no sé lo que habría estudiado, la verdad, porque lo tenía muy claro. Yo tenía muy claro desde que, bueno, te voy a decir algo que confieso pocas veces. Desde que yo era muy jovencita me hubiera gustado ser policía nacional.
no había todavía, la legislación española no permitía que hubiera policías nacionales. Justo cuando yo decidí que, bueno, pues como no hay, quiero ser periodista, yo desde los 14 años tenía claro que no podía ser policía nacional, pues iba a ser, periodista. Inmediatamente en esos años fue cuando cambió la legislación española y permitieron el acceso a las mujeres. Pero yo ya tenía muy claro que en vez de por esa vía iba a ir por la otra, entonces hice periodismo. Entonces, bueno, Wow, pues sí, si no hubiera sido periodista, pues hubiera podido, pues hubiera sido Policía Nacional. Bueno, te digo una cosa, voy a confesar públicamente, no podía ser Policía Nacional de ninguna de las maneras siendo mujer porque aceptaron a las mujeres porque yo soy muy bajita, aunque no sé si aquí se me ve, yo soy bajita y entonces no daba la medida. sí. Es que Con luego lo cual también, ¿verdad? daba Los igual si estándares ponían a las que se mujeres o piden. no, porque yo ya decidí que iba a ser periodista y fui periodista. Y eso lo Ok, tenía pero clarísimo bueno, desde los 14 años. al menos hubiera tenido esa oportunidad, ¿no? Pero a veces me impacta cómo el destino siempre tiene como las cosas para cada persona, ¿no? Entonces, pues Efectivamente. bueno, por algo fue y pues eso es evidencia de que está dejando un gran labor. Lo vemos, ¿no? La materialización de todo ello y por algo sucedió. Por algo Pero, sería, efectivamente. pero bueno, continuamos con la siguiente. ¿Es más de montaña o de playa? De playa, siempre de playa. El De calorcito, playa. ¿verdad? El Nos da calor, el calor. la La serotonina. montaña está bien para un rato, Sí, para mí, para pero un cansado. rato, pero la playa siempre, el mar, el aire del mar, la playa, la arena, a mí me parece que eso, vamos, te da la vida, te da la vida. Yo procuro ir, si puedo, al menos, yo vivo en Madrid, que no hay mar, no hay playa, aquí no hay playa, pero si puedo ir al menos una vez al año, si puedo más, pero si no, al menos una vez al año al mar, a ver el mar. Siempre. Sí, es que es hermoso y transmite mucha paz, ¿no? Es de esos paisajes que tenemos, Mm, digamos, a nuestro alcance, ¿no? Como seres efectivamente. humanos. Ujú. Bueno, la siguiente es, ¿cuál es su postre favorito? Bueno, la tarta de manzana. ¿Ok? Yo todo lo que lleve manzana, la manzana es una fruta que me gusta mucho y todo lo que lleve manzana me gusta. Entonces, la tarta de manzana, si yo me dieras a elegir y hubiera una tarta de manzana, elegiría la tarta de manzana La siempre. tarde de manzana. Ujú. Ay, qué rico, me antojo. Y bueno, la última pregunta en esta sección sería, ¿cuál es la frase del día que usted nos dejaría a quienes nos escuchan y por supuesto al equipo del Seminario de Relaciones Internacionales? Ujú. Mira, yo en mi WhatsApp tengo una frase, si me permites, la tengo desde hace muchos años, ¿no? Voy Claro. a tratar de deciros lo que yo tengo puesto en mi WhatsApp. Eh, a ver si encuentro dónde aparece esto. Bueno, es algo así como que si tú no lo crees posible, no se hará posible. Es decir, no recuerdo ahora la frase exacta porque la tengo por aquí, pero bueno, si tú no lo crees posible, no lo vas a hacer posible, ¿no? Al final, yo creo que los mayores enemigos de nosotros mismos somos nosotros mismos, ¿no? Si tú te pones una meta y lo quieres de verdad, lo harás posible sí o sí. Esa sería un poco la frase que, si vosotros queréis trabajar en esto de relaciones y tenéis esa meta, lo vais a conseguir seguro. Ujú. Ay, muchas gracias. Y es una frase muy, muy bonita porque pues muchas veces pensamos, ¿no? O sea, tenemos como estas inseguridades incluso o sobre todo también siendo mujeres es complicado, ¿no? Pues tener un papel importante y no porque no lo merezcamos, sino pues por las dinámicas de género, ¿no? Entonces, pues es muy valioso en lo que nos menciona. Y nosotros, como parte del Seminario de Relaciones Internacionales, queremos compartirle también esta frase del día para usted. Es, los límites solo se encuentran en nuestra propia mente y que tiene muchísimo que ver con lo que mencionaba, ¿no? Que al final, pues obviamente tenemos que darnos esos descansos, pero no limitarnos, ¿no? No quedarnos en esos, pues, malos momentos, ¿no? Ujú. Intentar continuar para poder ser perseverante y alcanzar nuestras metas, ¿no? Y pues bueno, doctora, ha sido un honor de verdad de parte
mía y de mi compañera Carla, que está aquí, y obviamente del Seminario de Relaciones Internacionales, el que estuviera acompañándonos y pues ahora sí que compartiéndonos mucho de lo que usted hace, su trayectoria, sus gustos, en muchos sentidos, porque pues es muy valioso, ¿no? Un poco también salirnos de esta cuestión solamente académica, sino recordar que atrás de todo internacionalista o toda persona académica o científica social, lo que inspiró a estudiar muchas veces es esa humanidad, ¿no? Y compartirlo también. Creo que eso es muy, muy valioso y le agradecemos enormemente a usted, doctora, igualmente al equipo de audiovisuales y videoconferencias que hacen esto posible. Digo, en esta ocasión no fue por esa cuestión de audiovisual, sino más bien acá en la ciudad está haciendo bastante aire, entonces pues ya sabe que fallan muchísimo las señales. Entonces, pues muchísimas gracias, doctora. No sé si guste comentar algo más para Bueno, despedir. no, daros las gracias a vosotros, a Carla y a ti, Vivian, por haberme invitado a esto. Y sobre todo, bueno, por haberme permitido, ¿no? También conocerme un poco más en otro ámbito que no solamente el académico, sino también en algo un poco más personal, ¿no? Que a veces, sobre todo a los alumnos, ¿no? Procuras mantenerte, ¿no? Esa distancia y meterte en esa cápsula para que tampoco, bueno, pues a veces saben mucho de tu vida personal, ¿no? Y nada, agradeceros enormemente, a pesar de los problemas, ha sido un placer. Y bueno, y espero que el que nos haya visto, bueno, pues también disfrute. Yo lo he pasado bien, he disfrutado y que también disfrute, bueno, pues oyéndonos a todos. Nada más, muchas gracias y bueno, y felicidades porque es una muy buena iniciativa esta que hacéis con esto de rostros, ¿no? De rostros de la academia, efectivamente, rostros de la academia. Muchas gracias, doctora. Y por parte del seminario, pues concluimos esta entrevista a Rostros de la Academia. Muchas gracias por visualizarnos y escucharnos en todas nuestras redes sociales. También queremos agradecer antes de irnos al director de nuestro seminario, al doctor. Sería posible este proyecto y a nuestra coordinadora, la maestra Valeria Olvera. Asimismo, como ya se repitió, pero esto no sería posible también si ustedes no nos vieran, entonces también a toda la gente que nos está viendo agradecemos. Y ahora sí, con esto finalizamos. De verdad, muchísimas gracias, doctora. Ha sido un placer estar con usted. A vosotras, gracias.